Muchísimas gracias. Saludos especiales para Priyanka Rodríguez, que preside esta entidad de tanta trascendencia en la República Dominicana. Saludos y gracias a Karina Campos Sánchez. Sánchez Campos. Sánchez. Y ya estamos hablando de patria. ¿Verdad, Darío? Mi saludo para usted. Sí. Estamos hablando de patria. Francisco del Rosario Sánchez. Si para izar esta bandera fue preciso derramar la sangre de los Sánchez, para arriar esta bandera será necesario arriar la sangre de los Sánchez. Que levanten las manos los que son Sánchez aquí. De corazón, de patria. Ah, tú ves. Eso. Sánchez somos todos. Todos somos Sánchez. El tema de la salud mental es un tema bastante actual y es un tema en el que a la hora de interactuar con un grupo como ustedes es necesario aterrizarlo lo más posible para que todos y todas seamos copartícipes de lo que es la problemática de la salud mental y la discapacidad. Voy a tener que saltar muchas imágenes porque es un trabajo bastante amplio, pero desde el ámbito de lo que son los organismos internacionales, la Organización Mundial de la Salud, etcétera, etcétera. Y cada una de las informaciones que ustedes vean, vamos a tener que tomarlas con pinza, porque hoy día, lastimosamente, muchos organismos internacionales no son confiables sus cifras estadísticas. Enfermedad mental y discapacidades. Pusimos esta imagen, tal vez ustedes desconocen que antes del COVID, cada 18 segundos un ser humano se suicidaba en el mundo. Cada 18 segundos un ser humano se suicidaba en el mundo. Posterior al COVID, a mí se me murieron 40 y tantos de colegas y pacientes muy queridos. Posterior al COVID, todos decíamos en la cabina, recuerdo Félix Iglesias, José Joaquín, Chaín y otros, decíamos, esperamos que la próxima pandemia sea de abrazos, porque la pandemia anterior fue de distancia, un bozal encerrado, la pareja, los niños lejos de los padres, de los abuelos, Darío, entonces el abuelo que es una fuente de amor, entonces distanciamiento. Vamos a ver si la próxima pandemia es de amor, de abrazo, de afecto, de ternura. Porque cuando hablamos de salud mental, estamos como conceptualizando el enfermo mental que anda por las calles desnudo, haraposo, harapiento. No, eso no es salud mental, esa es la pérdida de la salud mental. La salud mental es otra cosa. Es abrazo, es ternura, es solidaridad, es amor, es familia, es afecto, es bonomía, es respeto a la condición humana. Eso es lo que es la salud mental. Muy distante de la narrativa predominante todavía. Vamos, adelante. Voy a tener. La Organización Mundial de la Salud define la salud mental como el máximo estado de bienestar biológico, psicológico, social y cultural, no solo la ausencia de dolencias, quebrantos u enfermedades. La salud mental implica que el ser humano debe ser un ente capaz de aportar a la sociedad, un ente capaz de convivir de manera responsable en ciudadanía y aportar al desarrollo de su sociedad. En consecuencia, la salud mental se define como máximo estado de bienestar en el cual el ser humano, el individuo, consiste de manera constructiva con la sociedad en sentido general. No está bien si tú ejerces ciudadanía irresponsable, con saco y corbata, zapatos en los dos pies, y vive atropellando, maltratando, desconsiderando, insultando y dejando a los seres humanos. No tiene salud mental.
No tiene, aunque nunca se haya definido como tal. Continuamos. Cerca de 1.2 a 1.6 millones de personas se suicidan cada año. Por 1.2 a 1.6 millones se suicidan cada año. Cada cifra estadística, tómenla con pinza. Porque hay subregiones del mundo, Darío, donde por su condición de exclusión social, apareció muerto, se tiró de un puente, pero eso no tiene mucha importancia, dependiendo de la región del mundo y de las condiciones socioeconómicas. Por eso, véanlo con pinza. Cerca de 1.2 a 1.6 millones se suicida cada año. Por cada suicidio hay mucha más tentativa de suicidio. A veces llaman a uno, y a todos muchos los profesionales de la salud mental lo llaman, que ocurrió un suicidio y que otro sí contamina, acerca, impacta, se copia. Yo sí sé lo que voy a hacer lo que hizo Pedrito, entre otras cosas. Entre la población en general, un intento de suicidio no consumado es un factor de riesgo más importante, o es el factor de riesgo más importante. Uno no consumado estimula a otros. El suicidio es la segunda causa principal de defunción en el grupo etario de 15 a 29 años al 2024. Pónganle mucha atención a eso. La segunda, al 24. En la actualidad, vas a ser la primera. Vas a ser la primera. La ingestión de plaguicidas, órganos fosforados, venenos distintos, de esas cosas que se usan para los ratones, los plaguicidas en el campo, esas sustancias, y mucho cuidado. En las estadísticas de la IBAR, que la llevábamos en una época, los intentos eran de 6 a 8 por día, intentos. Y muchas madres decían, yo no me he suicidado, Darío, yo no me he suicidado por miedo a Dios. Yo lo he pensado muchas veces, pero por miedo a Dios no lo he hecho. Yo lo he pensado muchas veces, pero yo no me voy a suicidar y voy a dejar mis hijos chiquitos. Cuidadito, que esa misma madre luego agarra el pesticida, el plaguicida, agarra una champola, un jugo de cosas, se lo echa y le da a cada niño un vaso y se toma ahí agua. Así, desnudo, real. Seguimos. Bueno, tenía que los hombres se matan más. Es más común, es más frecuente el suicidio en los hombres que en las mujeres. Aunque tenemos las glándulas lagrimales en el mismo sitio, todos, hombres y mujeres, desde el cocodrilo hasta la serpiente. Todos tenemos glándulas lagrimales y las glándulas lagrimales lo que hacen es producir lágrimas. Y las lágrimas nos ayuda a liberar tensión. Cuando usted tenga deseo de llorar, no se reprima, por favor. Hágalo. Llore. Y llame a un amigo. No se trague el tóxico. Que las lágrimas son como el contraembalse de la presa. Por ahí se liberan muchas cosas terribles. Llorate y te sientes mejor. Pero el autoritarismo y la cultura autoritaria que nos han inoculado, sobre todo en esta parte del mundo, Darío, tiranías, asesinos, matones, violadores, déspotas, mentirosos, nos han hecho de que los hombres no lloramos. Hoy, ¿para qué tenemos las glándulas lagrimales? Fue un error de la naturaleza, fue un error de la biología nacer con lágrimas lagrimales, ¿no? La tenemos en el mismo sitio. Y a propósito, yo tengo que usar lágrimas ya porque mis ojos no la producen. Aquí la tengo. En consecuencia, sí. Bueno, ¿cómo nacen los niños? Siguiente. Miren, esto es importante. Se ve desde aquí, ¿verdad? Todos los niños del mundo y las niñas nacemos desnudos, sin idiomas, sin fronteras, sin creencias, sin diablos, sin cucos, sin maldad, sin mentira.
Bueno, pueda que un niño nazca con un nivel de proteína, un nivel de desnutrición, prematuridad, bajo peso, más que otro, pero en el sentido clásico de la expresión, todos nacemos en iguales condiciones. En las tres grandes culturas monoteístas, bueno, pues entonces, dependiendo de dónde vamos a nacer, se nos va forjando como seres humanos de bien, de bien. Nosotros tenemos la dicha, Darío, que en el mundo de la cultura judeocristiana, en estos momentos tenemos un papa que es capaz de ir a reunirse con los líderes de las dos grandes religiones monoteístas, budistas y musulmanes, y compartir incluso con el líder de la iglesia ortodoxa rusa, el patriarca Kirill, y otras cosas. Eso es bueno porque nos ayuda a interactuar, nos ayuda a la búsqueda de la paz como elemento de construcción y de convivencia civilizada de los pueblos. Seguimos. Nutrientes para el crecimiento. La nutrición, ¿cuáles son los principales nutrientes? Los alimentos que nutren el soma, carne y hueso. Eso es lo que primero termina, el crecimiento biológico. Pero las tres variables del crecimiento: biológico, psicológico, mira la niña, mira el niño, social y cultural, emocional. El crecimiento emocional es el último, ese termina con la muerte. Si no es, Darío, que después de muerto podemos seguir siendo buenos. Y creo que sí, que si hacemos una vida ejemplar en la tierra, podemos seguir aportando después de muerto. Yo creo que ese es el ejemplo que nos da Jesús, o que nos da Mandela, o que nos dio Duarte, que después de muerto seguimos siendo guardianos. Tenemos una cultura, tenemos un idioma, tenemos una bandera, tenemos muchos referentes de amor y de bondad. Esa expresión de Duarte: trabajemos por y para la patria, que es trabajar para nuestros hijos y para nosotros mismos. Sigue viva y más vigente que nunca. Continuamos. Estos son todos los elementos de socialización. Los niños no necesitan que tú lo induzcas, ellos mismos crean sus juegos, dependiendo de sus condiciones materiales, socioeconómicas. Ellos mismos crean sus juegos y sus referentes. Continuamos. ¿Dónde y cuándo se forjan los seres humanos? Aunque se diga, Darío, y esto sí te toca a ti, y Priyanka, aunque le digan lo que le digan desde la caverna, desde el hombre de la caverna, que yo creo que la caverna la tenemos hoy, las peores, solo existen y han existido 3 espacios donde se forjan los seres humanos. Y el que le venga con disparates, distorsiones, fábulas, no es más que un ignorante. Vamos a ayudarlo. La familia, la escuela, la sociedad y la cultura. La sociedad que vivimos, es necesario reflexionar profundamente sobre la responsabilidad de estas 3 instituciones que, aunque tradicionales, siguen siendo las únicas donde se forjan los seres humanos. No hay otras. No hay otras. No hay otras. Y si ustedes escuchan por ahí que María, una niña de 3 años, ahora tiene 2 mamás, o tiene 2 papás, ¿qué pasa? Puede tener mucha familia. Pero esas 3 instituciones, la sociedad y la cultura, hay un ámbito, el profesor Guyton en su tratado de fisiopatología, cada ser humano es una entidad biológica, psicológica, social, cultural y o espiritual, única e irrepetible. Única e irrepetible.
Cada ser humano es una entidad biológica, psicológica, social, cultural y o espiritual, porque en todas las culturas hay una espiritualidad. Y no se lo vamos a decir a los budistas, ¿verdad? Y no se lo vamos a decir a los musulmanes, ¿verdad? Ni vamos a discutir con ellos. A veces me río cuando veo, Darío, en la culta Europa quemando Corán. Eso es como que vengan a quemarnos Biblia aquí. ¿Cómo? Quemarme la Biblia mía. Puede ser incluyendo, puede ser que la persona no sea un creyente fanático, pero cuando ven que le agreden su cultura, o sus navidades, o sus cumpleaños, o su boda, o su bautismo, se va a sublevar. Seguimos. Miren, la escuela, la familia, la sociedad, su cultura, su ambiente, ahí se forjan. Eso es indispensable tenerlo muy clarito. Si va de la escuela, del hogar va a la escuela, de la escuela va a la sociedad. Si la escuela, si el hogar está bien y va bien a la escuela, forjamos. Y si de la escuela va bien a la sociedad y la sociedad está fuerte, se fortalece. Tenemos hombres y mujeres bien estructurados. Es falso que se pueda pretender tener sociedades fuertes con familias débiles. No es posible. Es una utopía, es un disparate, es un absurdo. Solo tendremos sociedades fuertes cuando hay familias fuertes, bien estructuradas, con elevados valores humanos, espirituales, morales, sociales. Entonces así vamos a tener. Me decía un paciente esta semana pasada en el consultorio que el deporte extremo más peligroso de la República Dominicana es conducir. Conducir. ¿Por qué? Porque ese señor que usted ve con saco y corbata y zapato en los dos pies, cuando sale a la calle se comporta como un pigmeo en cuanto al desarrollo de la ciudadanía responsable. No hay ciudadanía, muy escaso desarrollo como ciudadano responsable, lo que crea un desorden imposible para el pobre agente del tránsito, que se irrespeta, etcétera, etcétera. Seguimos. Se dijo toda la vida que estos son los espacios, los que construimos las sociedades. El agricultor que siembra los alimentos, se los llevamos a la mesa, el policía que nos cuida, el médico, el maestro, falta ahí, bueno, la escuela detrás. Ustedes se recuerdan todos, a propósito de la escuela y del maestro. Ayer me preguntaban, Darío, unos comunicadores, la palabra que siempre estuvo más cerca de Dios es el maestro. Por eso Jesús de Galilea es el maestro. Y cuando vemos que un maestro viola, es una agresión indescriptible. No hay palabra para definirla. Y un niño, ustedes se recuerdan de aquella canción, no digamos jamás las mentiras, no engañemos a nuestros papás, que no hay cosa más bella que un niño cuando sabe decir la verdad. No mentimos a nuestros mayores, ocultar una falta es error. La verdad es la cosa más bella. ¿Dónde está la verdad? Está Dios. En el ámbito de que forjar niños con valores, no importa que después él tenga una conceptualización espiritual, pero forjarlo en valores, en amor, con carácter, con fuerza, para ser bueno, es la construcción de la sociedad. No hay otro sitio. Entonces, un irrespeto al policía, un irrespeto enorme al maestro, un irrespeto, pero también las mismas entidades, tanto la de médico, la de maestro, la de... Tenemos que revisarnos,
la mía, para no irme a otro lado. Mi colegio médico hoy tiene que revisarse. Tenemos que revisar nuestros roles en la sociedad. Seguimos. Rol de la familia, la escuela y la sociedad. Sigue. Bueno, todos estos son estresores psicosociales que conspiran el ser biopsicosociocultural. Pero en medio de todas esas variables que ustedes ven ahí, la sociedad actual estamos frente a graves estresores psicosociales que se expresan de la violencia, pobreza, marginalidad, drogas, abuso de sustancia, promiscuidad, embarazo en niñas, adolescentes, callejón, parte atrás, pobreza, hacinamiento, conflictos entre padres, violencia, flujos migratorios y otras cosas. Esto no me voy a detener porque ustedes lo viven todos los días y lo vivimos todos los días. Como todos esos estresores psicosociales conspiran contra la familia, conspiran contra la sociedad. Y son, bueno, e incluso de donde se cooptan, atrapan el mundo del crimen organizado, la mayor cantidad de pasoleros para el microtráfico, de la pobreza, de la marginalidad, de la exclusión social. Hay un dato estadístico, sigue, lo voy a decir más adelante. Miren, todo eso, esos son factores que inducen a que muchos de esos jóvenes luego sean cooptados por el mundo del micro y del tráfico de drogas y otras cosas. Cifras estadísticas con el jefe de Estado en una ocasión. Nos pidió un intercambio y cuando conversábamos, Darío, del 47 al 52% de los atracos, el joven que usó droga ayer a las 3 de la tarde, hoy a las 3 de la tarde, a las 4 de la tarde tiene un síndrome de abstinencia y va para las calles con un machete, con un punzón, con un bate, con una pistola, con lo que sea. Y por este relojito me cortan las manos. Lo único que calma la abstinencia de un pase es otro pase. Eso es una realidad terrible. Seguimos. Voy a tener que... Principales patologías productoras de discapacidades mentales. Aquí. Principales patologías productoras de patologías de discapacidades mentales. Muchos de ustedes están creyendo otras cosas. Pero veamos. Fíjense ustedes cómo arde ese bosque. Miren el agua, miren el medio ambiente, etc. Vamos, dame la siguiente. Uso y abuso de sustancias psicoactivas. Las principales patologías productoras de discapacidades mentales son: 1. En el mundo, uso y abuso de sustancias psicoactivas. Metanfetamina, pseudoefedrina, ácido lisérgico, cocaína, pentazocina, meperidina, demerol, los derivados de los opiáceos, que no se dan en América Latina, ¿eh? Los opiáceos se dan en el Medio Oriente. Afganistán, Kazajstán, Uzbekistán, Kirguistán, un pedazo de Pakistán, exactamente, se dan en esa parte. En América Latina no se da esto. Son transportadas y vendidas. Uso y abuso de sustancias psicoactivas. La segunda causa de discapacidad es la enfermedad depresiva. La tercera causa, los trastornos del espectro autista. La cuarta, trastorno del espectro cognitivo. Y la quinta, los trastornos de estado de ánimo bipolar. Me están haciendo señas que me faltan 20 minutos. Oh, sí, me da tiempo. Estoy comenzando, pero me da tiempo. Fíjense. Muy bien. No me voy a detener aquí porque de estas cosas vamos a detallarla un poquito más adelante. Pero quiero que quede bien clarito que cuando hablemos de embriogénesis u organogénesis, que es el primer trimestre del embarazo, donde se forja ese primer trimestre del embarazo, los ginecólogos y obstetras que se respetan en el mundo, no aceptan que se dé ni acetaminofén, ni paracetamol, ningún fármaco, porque ahí es una fuente. Ese es el momento en que se va a construir el corazón, el cerebro, los riñones, los pulmones, todos los órganos fundamentales de la economía humana.
Y entonces puede ser la fuente de muchas patologías. Vamos adelante. Seguimos. Miren, uso y abuso de sustancias psicoactivas. No le crean de que drogas recreativas, ¿eh? ¿Quién lo cree aquí? No existen. Falso. El que lo hace, si ustedes escuchan a alguien que lo está promoviendo, tiene negocio. O es un asalariado de ese mundo. O busca ganancias secundarias. Y no se hagan responsables, responsabilícenme a mí. Seguimos. Sustancias psicoactivas, un desafío a la conciencia de la humanidad. El consumo de estupefacientes se mantiene elevado en todo el mundo, según el informe mundial de drogas en el 24, elaborado por la Oficina de las Naciones Unidas. Pero estos organismos ya no son confiables porque maquillan. El número de consumidores de drogas aumentó un 23% en las últimas décadas. Es mayor. Usted agarra todas las calles de San Diego, San Francisco, Connecticut, Pensilvania, Long Island, etcétera, y usted se encuentran en las ciudades ricas, no en el Bajo Manhattan, en el Bronx, en la Quinta, mentira. En las ciudades más ricas ya usted se encuentra todas las aceras llenas de carpitas. Y muchachos bajo los efectos del fentanilo, que es un opiáceo más. Dicen fentanilo, óyeme, pero que te digan una más, una droga más o una menos, no es ningún premio Nobel de física o de medicina. Simplemente van haciendo mezclas. Eso como cuando te decían se la metió pura, o que la pican, la cocaína, que es la que más llega por esta parte, entonces la mezclan con talco, con leche, con otra cosa para que sea menos agresiva al tabique nasal y a la mucosa de la nariz. Ese término ustedes lo conocen. Se peina para atrás, porque los muchachos cuando tienen un síndrome de abstinencia y están sedando en la camilla, entonces hacen así. Exactamente. En las clínicas lo vemos todos los días. 23%. En una de cada 17 personas en el mundo consumió algún tipo de sustancia de droga, incrementando la cifra de 240 a 269 millones, lo que significa 296 millones, lo que significa un aumento de 5.8% en la población de 15 a 64 años. El cannabis sigue siendo la droga más usada. 39 millones. En América del Sur, fíjense ustedes, más de la mitad de las personas con tratamiento por consumo de estupefacientes tiene menos de 25 años. Y en África, 70% tiene menos de 35 años. En Estados Unidos las cifras estadísticas no son confiables, aunque todos los estudios indican que es el lugar de mayor consumo mundial. ¿Por qué no lo ponen los estudios de la investigación? Y mira, yo estoy metido en todo, hasta en los informes que da la CIA, lo tengo por ahí. No, y lo maquillan. En América del Sur o en África, donde la mayoría de los africanos no tienen acceso a alimentos básicos. Pero, seguimos. Siguiente. Uso de sustancias psicoactivas. Miren, todas las diversidades. Cuando ustedes ven un muchacho con un ciclón, rebur, vive bien, extracto de qué sé yo qué, etcétera, etcétera, todos tienen metanfetamina, incluyendo la Coca-Cola. Todas tienen metanfetamina, pseudoefedrina, ácido lisérgico. Familias norteamericanas donde los niños se toman 4 y 6 litros o doble litros, en la tarde, cuando le falta la sustancia, tienen un síndrome de abstinencia, tan ansioso, tan intranquilo. La Coca-Cola no tiene cafeína.
si ustedes encuentran mi cabeza por ahí, por estas cosas que digo, ¿eh? ¿Ah? Pero no me voy a callar. Darío me aconsejó que no me calle, ¿verdad? Entonces, fíjense, miren todo esto, miren todo esto, miren esto, miren esto, miren, 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 el tabaco, etcétera, etcétera, etcétera. Un pase. E incluso hay comunicadores que dicen en la televisión y en la radio dominicana, un pase no es nada. Sí, comenzaban los abuelos nuestros con un cigarrillo crema, que no tenía filtro, 10 minutos. Seguimos. Enfermedad depresiva, ya lo dije, la segunda causa de discapacidad. Sigue. Depresión. La depresión es un trastorno mental recurrente. No le voy a definir lo que es la enfermedad depresiva porque ustedes no necesitan esto. La depresión puede llevar al suicidio, claro que sí. La dato es un trastorno recurrente. Se calcula que afecta a 350 millones de personas en el mundo. Ese dato está maquillado. No se lo crean, es mayor. Sigan. Síntomas. En el ánimo, anedonia, llanto fácil, riesgo suicida, ansiedad, irritabilidad, apatía. Aquí, en el ánimo. En lo motor, enlentecimiento motor, inquietud, agitación, iniciativa disminuida, pobre funcionamiento global. En lo somático, trastorno del sueño, trastorno de apetito, cambio de peso, disminución del deseo, fatiga, baja energía, dolor. Sí, la depresión duele. ¿Qué me duele, doctor? Yo tengo el alma. Yo tengo un desagilo, doctor. Me duele todo. Me duele como el alma. Yo me siento como un vacío y una soledad. Entonces sí duele. Porque la dopamina, serotonina y noradrenalina, que son los 3 neurotransmisores que dan la chispa de la vida, están en el suelo. Entonces el cortisol, norepinefrina y adrenalina están altas. Cortisol y dan irritabilidad, agresividad, violencia y muchas otras cosas. Y si me dan agua me pongo contento. Entonces, lo cognitivo, alteración en la atención, alteración en la memoria de corto plazo, pesimismo y desesperanza, baja autoestima, motivación disminuida. Seguimos. Voy a terminar. Miren esto. Porque ustedes lo vean blanquito y con mucha cosa, mentira. Está tirado en una cama, sin energía, no se quiere levantar. Darío, para que tú veas de ahí. No se levanta, el síndrome depresivo. Dolor, cansancio, tristeza, decaimiento, insomnio, fatiga, ansiedad, enlentecimiento, anergia, pérdida de peso, agitación, pérdida de placer. El síndrome depresivo. Si no se le da asistencia, se suicida. Eso es así. ¿Ok? Seguimos. Seguimos. Bueno, el lóbulo frontal, la corteza, aquí el lóbulo frontal. Ustedes oían los viejos, los abuelos de nosotros, ¿cuánto me quedan? 10. 8. Sí. El agua es vida. No la desperdicié, me la tomé toda. Ustedes escuchaban los abuelos que decían, pero este muchacho no tiene 2 dedos de frente. ¿Quién no lo escuchó? Dígame. Todavía. Ustedes saben lo que significa el hipodesarrollo del lóbulo frontal. Hipo es bajo. Que en el proceso de embriogénesis, de embarazo, etcétera, esa madre, ese niño no tuvo la oportunidad de desarrollar la corteza prefrontal, porque el lóbulo frontal es el lóbulo de la racionalidad consciente. Es el lóbulo que te dice, cállate, Palacio, y lo vas a decir. Es el sujeto que no tiene freno, que no tiene filtro. Parece una bandida, pero lo vas a decir. No te sabe callar. El lóbulo del comportamiento, de la racionalidad, y el hipodesarrollo del lóbulo frontal, que es el más grande de la anatomía humana, te da como consecuencia ese tipo de comportamiento. Muchos de los conductores a veces, uno dice, pero parece que tiene un hipodesarrollo de la frontalidad, ¿verdad? No tiene. Luego en la investigación científica, en la neurociencia, podemos determinar el peso de cada lóbulo frontal, lóbulo parietal, lóbulo temporal, lóbulo temporocipital, hemisferio derecho e izquierdo. Eso se puede determinar, yo tengo data sobre eso, tenemos y lo vamos a ver más adelante. Seguimos. Miren el chin de paciente en el mundo que tiene asistencia por salud mental. Miren esto.
Eso es triste para la humanidad. Triste. En la República Dominicana somos 200 y tantos psiquiatras, no todos en ejercicio, y a veces hay colegas que cobran 5,000 billetes. No, yo lo respeto, ¿verdad? Pero todo el que me busca me encuentra. Y siempre me sobra, Darío. Seguimos. Trastorno del espectro autista. Seguimos. Llegamos donde queríamos. Miren, en la fase de embriogénesis y organogénesis es la fase en que el primer trimestre del embarazo. El embarazo está dividido en 3 trimestres. Primer trimestre, fase de organogénesis y o embriogénesis. Cuando digo comorbilidad es porque cualquiera de estos síndromes que se van desarrollando, en el pasado solo decían cretinismo, era la expresión burda. Hemos avanzado muchísimo, Priyanka, hemos avanzado muchísimo, porque de cretinismo, todo el que tenía un retardo, todo el que tenía una discapacidad se le decía cretino, que si no era un insulto a la madre, era un insulto a la sociedad o al niño. Luego fuimos evolucionando y pasamos a una clasificación un poco más terapéutica, más clínica. Retardo mental leve, moderado y profundo. Luego, en la investigación, fuimos encontrando daños que se producen en la comórbido, porque en ese proceso de embarazo puede haber la comorbilidad, es decir, la patología de otras enfermedades que se desarrollan y que lo vamos a encontrar en el momento que nació el niño. Nació cianótico, un sufrimiento fetal, y ese daño neurobioquímico que hubo en su cerebro no se va a ver el día del nacimiento. Nació bien, sus 2 manitas, su carita, sus ojitos, etcétera, etcétera. Luego, cuando llega la época que tiene que caminar, no gatear, no gatea bien. Cuando tiene que mirar de frente, no hay un movimiento ocular coherente. El niño mete un ojito. Sabemos que hubo un daño. Déjame ver. Uy, sí, me sobra. Sabemos que hubo un daño, pero no sabemos en qué momento. Le hicieron una sonografía. Los daños neurobioquímicos no se ven en la sonografía. Me mandan a hacer a mí una tomografía axial computarizada y las alteraciones neurobioquímicas, dopamina, serotonina, noradrenalina del cerebro, no se ven en la tomografía axial computarizada, ni en la resonancia magnética, ni en la sonografía, porque son neurobioquímicos, son bioquímicos. Te mandamos a hacer a ti una sonografía del páncreas y eres diabético, pero la alteración de la insulina no aparece en la sonografía, porque es una sustancia química. No se puede ver dopamina, serotonina, noradrenalina en el... Entonces, tiene una malformación, epilepsia, traumas, lesiones en el parto, en el momento del embarazo, contacto con virus, bacterias, hongos, otros tipos de exposiciones a rayos X, uso y abuso de sustancias psicoactivas, sigue siendo la primera. Muchísimas mujeres en el mundo que están embarazadas, felices, voy a parir, voy a tener un bebé, pero anda con una botella de alcohol, se mete sus drogas, cerveza, etcétera, 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 etcétera. Nació bien la bebé, tiene 2 manitas, tiene 10 dedos, tiene 2 piecitos, pero las alteraciones neurobioquímicas del cerebro se van a ver cuando llegue el momento en que tenga que articularla. Entonces, no puede hablar. Hubo un daño en la circunvolución de la articulación de la palabra hablada. Circunvolución, una estructura anatómica que tiene que ver con el lenguaje. Entonces, ese daño neuroanatómico no se ve en la sonografía, ni se ve al momento del parto. Los pediatras experimentados, los perinatólogos y los ginecólogos experimentados, cuando ven que una cianosis, que la niña, todos los 6 meses bien, los 7 meses,
8 meses. Pero el día del parto vino con una circular, 3 alrededor del cuello y hay una cianosis. ¿Cómo nació la niña? Bien, todo bien. Pero esa cara del pediatra y del perinatólogo sabe que hubo un sufrimiento fetal y que eso luego se va a expresar. ¿Cuándo? No, nadie sabe. Cuando llegue el momento en que tiene que poner en ejecución esa función, porque a nadie se le ocurre que el niño tiene que hablar al día siguiente. No. Primero gateamos, después caminamos, después la articulación y el movimiento del globo ocular completo, mirar a la derecha. Entonces ahí que se dan cuenta que hay un daño. Por eso la comorbilidad de 1.000.000 de patologías en lo que están los virus, los hongos, las bacterias, microorganismos, alcohol, etcétera, etcétera, que son comórbidos con estas patologías y simplemente luego decimos, tiene un trastorno de hiperactividad con déficit de atención, como que tú descubriste a Cotuí. Entonces, no. Por eso es tan importante. ¿Cuánto me queda? Ya, seguimos. Esto es los adultos. Miren, prevalencia de depresión en diversos padecimientos crónicos, enfermedad de Alzheimer, un 11%, VIH 26%, cardiopatía isquémica, accidente cerebrovascular y infarto agudo de miocardio. Si ustedes suman esas 3 variables, ustedes se dan cuenta qué porcentaje, casi el 70%, ¿verdad, Darío? 25, 23, 17. 65% de pacientes que tienen problemas cardiovasculares son comórbidos con la enfermedad depresiva. No debe salir un paciente de la unidad de cuidados intensivos que haya tenido un accidente cerebrovascular o un infarto agudo del miocardio que no salga visto por un profesional de la salud mental y con un buen antidepresivo que al mismo tiempo sea antiagregante plaquetario. Enfermedad del miocardio, diabetes, 27%, cáncer. ¿Por qué cáncer? Ya estoy terminando. La palabra cáncer huele a catástrofe, huele a muerte, huele a ruina. Yo insisto mucho con mis muchachos que a la hora de dar una información, tómese todo el tiempo necesario. No le jondeen un diagnóstico catastrófico como una pedra en la cara, doctora. No sé, si tiene que tomar 3 días para usted decirle, mira, es el jefe de la familia, tiene un cáncer de páncreas, no se opera. Tómese el tiempo necesario para dar la información que usted puede llevar a esa familia a la ruina y al paciente al suicidio y a la familia también. Por eso, enfermedad de Parkinson 51%. Muy poco, muy no reversible el parkinsonismo. Seguimos, ya termino. Miren, es la última que voy a... Queda mucho tiempo, quedarán otros. Miren, ustedes aquí hay mucha gente jóvenes. Levante la mano los que son jóvenes. Tú ves, Darío, tú y yo estamos entre los muchachos. Miren, hay unos demonios, hay unos pervertidos en contra de la familia y de la sociedad, cuyo objetivo es estrategia del dominio cognitivo. Y digo la palabra demonio a propósito, profesamente. En el nombre de Tatica, yo soy guayano. Dejen tranquilo con Tatica. Estrategia del dominio cognitivo es meterle en la cabeza a ese niño de 12, 13, 14 años, 10 años, todo esto. Él tiene derecho a los mejores tenis, él tiene derecho a una pantalla, él tiene derecho al mejor celular, a la mejor computadora, a todo. Generar en ellos unas expectativas que ni la familia, ni ningún Estado, ni la sociedad está en capacidad de satisfacerla. Pero le generan unas ansiedades y unas angustias que son terriblemente devastadoras
Y entonces eso solo se puede satisfacer llevándolo al mundo del delito, del crimen organizado, de las pandillas. Por eso no sobran. Oigan esas cifras estadísticas. De cada 100 atracos, 47 a 52, muchachos jóvenes, 18, 24, 25 años. Hay un estudio del profesor Rafael García Álvarez, el director de la Escuela de Sexualidad Humana de la UAS, de Santo Domingo Este. Pudimos hacer una muestra ahí. El 32% de los embarazos son 12, 13, 14, 15. Santo Domingo Este. Una muestra, porque no tenemos recursos, ni hay que usándolo, hablando con los estudiantes. Entonces, esa es una situación dramática. Y ustedes saben que un porcentaje alto de esas embarazadas son el padre del embarazo. Es un pasolero de esos que lleva drogas. Los deliveries de las drogas. Es un mercado poderoso. ¿Ustedes están oyendo? Un mercado poderoso. Entonces, llevarlo al mundo del delito, del crimen, mírenlo aquí, hasta el delito o al suicidio. La última. Ay, sí. Dame la otra. Los trastornos del estado de ánimo bipolar apenas son un 8% que ustedes van a encontrar de discapacidad. Esquizofrenia. La esquizofrenia es el 1%. Eso no tiene importancia. De cada 100 pacientes que ustedes ven en las calles deambulando, uno es esquizofrénico. La esquizofrenia es una enfermedad del neurodesarrollo. La síntesis del glutamato, un aminoácido esencial que tiene que sintetizarlo la madre en su vientre. Seguimos. El que talento es él. Sí. Hay variaciones del estado de ánimo. Aquí en manía, aquí en depresión, la eutimia, ánimo normal. Hipomanía, aquí ya ese tiene un pase de cualquier cosa ahí. Seguimos. Miren, estos fenómenos son terriblemente devastadores para la conciencia de la humanidad. Ahora mismo nosotros estamos siendo víctimas, todos, del desorden que le hemos causado a la madre tierra. Y estos estresores, ya ustedes siguen los otros, no tenemos que comentarlo, sigue. ¿Qué lleva? ¿A qué lleva eso? ¿Hacia dónde nos llevan esta humanidad? ¿Hacia dónde nos llevan? Me quedo aquí, dame la otra. Cápsula de salud mental, dale. Baila, canta, besa, abraza, camina, comparte, escribe, juega. No te aísle. Todos tenemos algo que hacer y no bajemos las manos. ¿Ok? Sígueme la otra. Sigue. La basílica, sigue. Siembra un árbol, sigue. Aquí es. Dicen que soy un héroe. Yo débil, Darío, tímido, casi insignificante. Siendo como soy, hice lo que hice. Imagínense, todos nosotros, si actuamos. No quiero gente pesimista, ni creo en el pesimismo. Si actuamos y nos mantenemos unidos, lo que podemos hacer. Nunca fue tan importante como ahora tener salud, corazón y juicio. Hoy que hombres sin juicio y sin corazón conspiran contra la salud de la patria. Juan Pablo Duarte. Muchas gracias.